darles la bienvenida a nuestra sede para tomar parte en este coloquio, tantos a los que están en este salón como a los que nos estén siguiendo por internet. Y agradecer que estén conmigo en la mesa José Augusto Sotomayor y Eduardo Pardo de Guevara. Permítanme, para aquellos que no nos conocen mucho, decir muy brevemente qué es y qué hace esta Real Asociación, que fue fundada el 3 de noviembre de 1954, por lo que acaba de cumplir los 70 años. Somos una entidad de carácter nobiliario que se constituyó bajo los referentes históricos de la hidalguía en España, y desde ahí nuestros fines son los de realizar actividades culturales, asistenciales y altruistas en beneficio de la sociedad. Hoy contamos con 1.987 miembros. Tenemos como el mayor honor la concesión por Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I del título de Real. Hemos construido y gestionamos 3 residencias para mayores donde atendemos a 657 personas y un colegio mayor universitario en el que viven y se forman 264 estudiantes. Financiamos actividades altruistas y asistenciales colaborando con ONGs dirigidas a colectivos desfavorecidos, especialmente personas sin hogar y jóvenes en riesgo de exclusión social. Nuestra editorial Hidalguía presenta un catálogo de publicaciones con cerca ya de 850 títulos, incluyendo nuestra revista científica Hidalguía, quizá la más importante publicación en España sobre ciencias historiográficas, que está a punto de editar su número 400. Mediante convenios con el Ministerio de Cultura y con las Consejerías de Cultura de las comunidades autónomas de Aragón, Andalucía y Navarra, financiamos trabajos en los archivos históricos para la extracción y publicación de sus fondos nobiliarios. Hemos establecido convenios culturales de colaboración con la Real Academia de la Historia y con la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. Con nuestra Escuela de Nobiliaria, Heráldica y Genealogía y con la Universidad Nacional de Educación a Distancia realizamos cursos de máster y diplomaturas para la formación en las ciencias historiográficas. Y para incentivar el estudio, la Real Asociación de Hidalgos de España concede 3 premios. Uno de investigación para una obra inédita, otro de carácter literario y un tercero a una carrera de investigación histórica. Y además copatrocinamos el Premio de Historia Órdenes Españolas, que es de gran prestigio ya en todo el mundo, son 6 ediciones, y que cada año entrega Su Majestad el Rey. Para todos nuestros trabajos contamos con una plantilla de 410 profesionales. Esto es un breve resumen de las cosas que hacemos. Me gusta citar también, puesto que es colaboración con portugueses, que nos honra que Su Alteza Real Don Duarte de Braganza sea asociado de honor de esta Real Asociación de Hidalgos de España. Portugal y España no son solamente 2 naciones vecinas, son 2 naciones que comparten una historia marcada por momentos clave que han influido tanto en el devenir de la península ibérica, desde la Hispania romana, pasando por la Reconquista y los reinos medievales, hasta las 2 naciones que son hoy. Portugal y España llevaron a cabo el grandioso proceso de llevar su cultura, sus universidades, su lengua y su religión a las tierras del Nuevo Mundo y a otros continentes, una gesta sin comparación en la historia de la humanidad. Los españoles nos honramos de haber tenido a lo largo de 7 siglos 11 reinas en los distintos reinos españoles, nacidas infantas de Portugal. Por su parte, España le dio a Portugal 14 reinas nacidas en las casas reales españolas. Una de ellas, la venerada en los altares Santa Isabel de Portugal, infanta de Aragón,
y esposa del rey don Dionís, del que en estos días en Portugal celebran los 700 años de su fallecimiento. Esta historia común creo que nos empuja a mostrar la identidad propia de Portugal y de España, pero también la identidad ibérica, que ha de hacer valer su historia y su cultura. Una historia que, como lógica entre vecinos con tantos lazos comunes, incluso de parentescos, ha tenido momentos de cooperación y momentos de enfrentamiento. Una historia que se desarrolló de una manera, pero que también tuvo ocasiones para haber sido otra. Esta es una razón por la que desde hace algunos años hemos mantenido la idea de organizar este encuentro hispanoluso. Ahora que ya es una realidad, tengo que agradecer muy vivamente al doctor Eduardo Pardo de Guevara que haya aceptado la responsabilidad de ser el organizador de este coloquio. Y, como no, a todos los destacados investigadores portugueses y españoles que han aceptado participar. Y yo, sin más, cedo la palabra a Eduardo. Muchas gracias. Bueno, pues como organizador me compete dar la bienvenida a todos. Y cuando doy la bienvenida a todos, no puedo dejar de dar las gracias también a la Real Asociación de Hidalgos de España por haber avalado y patrocinado esta convocatoria. Esta convocatoria ha sido posible por la Real Asociación de Hidalgos, pero también por la colaboración que ha prestado José Augusto Sotomayor Pizarro, a quien le he confiado la parcela de los portugueses, que él conoce mucho mejor que yo, como es natural. Y tengo que reconocer también que ha habido una serie de fallos, y quiero pedir perdón por ello, porque ha sido una convocatoria complicada que se ha alargado en el tiempo. Y necesito remontarme al año 2011. En el año 2011 fue el primer intento de organizar este coloquio. Tengo que decir que este coloquio es un coloquio de amigos, de colegas y de buenos amigos, casi yo diría de viejos amigos, porque ya llevamos muchos años en esta brega. Y el deseo era reunirnos para charlar y cambiar impresiones. Y de esa manera y sin mayor compromiso es como hemos hecho esta convocatoria. Pero en el año 2011 quisimos hacerla en Santiago de Compostela con motivo de un coloquio de historiografía hispano-portuguesa que celebramos al amparo del Comité Español de Ciencias Históricas y de la Academia Portuguesa de la Historia. La convocatoria pues salió muy bien, estuviste tú en aquella reunión, fue un éxito en todos los sentidos, pero efectivamente no pudimos hablar de genealogía heráldica como queríamos. Eso quedó, me parece que circunscrito a mi conferencia inaugural, que hablé de eso, pero el resto fueron de otras materias, ¿no? Y pasan los años y surgió esta idea con el presidente de la Real Asociación de Hidalgos de España, y empezamos a darle vueltas, y la primera convocatoria pensada era para el mes de septiembre, pero ya estaba todo medio organizado, pero es muy complicado conciliar las agendas de todos, sobre todo de los que no podían dejar de estar aquí. Entonces quedó eso retrasado, quedó en suspenso, por fin encontramos una fecha adecuada que a todos, entre comillas, le convenía, y con un fatal error por mi parte, que es no haber confirmado la invitación a algunas de las personas que generosamente han aceptado al final estar y están aquí, pero que se han enterado de la convocatoria de fechas excesivamente tardías. Y les pido públicamente perdón. Esto es una magnífica prueba de que estamos entre buenos amigos y colegas. Dicho eso, las jornadas tienen por objeto, pues eso, conversación de amigos, especialistas, todos reconocidos, sobre distintas parcelas que cultivan la materia genealógica, la materia heráldica y otras que llamamos afines, como la falerística, recién estrenada en estos últimos años, o quizás la sigilografía. Y se trata un poco de repensar cuál era la situación en torno a más o menos el año 75, es decir, hace 50 años, cuál es la situación actual, cuáles son los logros
que hemos alcanzado a lo largo de estos 50 años y cuáles son los retos que quizás puedan encontrarse los que nos van a dar continuidad a la materia, a las disciplinas. Más o menos es esta idea. Pero insisto, sin mayor compromiso por parte de todos, salvo que si vemos que esto funciona muy bien, como espero, pues se nos ocurra a lo mejor pues organizar la edición de algún volumen y cada uno lo repiense luego mejor en casa, a la vista de lo que tratemos. Nada más, con esto os doy la bienvenida, doy las gracias a todos por vuestra generosidad, gracias a la Asociación de Hidalgos, del que formo parte también, claro, y a José Augusto, a quien naturalmente supongo que ahora decide hacer la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos, muchas gracias, antes de todo, a Manuel Pardo y a la Real Asociación de Hidalgos de España por esta oportunidad más de estar aquí hablando con vosotros. Estábamos comentando cómo el tiempo pasa y fue en 19 que impartí una conferencia aquí, para mí un recuerdo muy, muy agradable. Y también agradecer a Eduardo que se lembrara de mi persona para coordinar la parte portuguesa de este encuentro, que en la realidad acompañé muy de cerca todo ese proceso de retraso de un encuentro que queríamos hacer desde hace mucho tiempo y que ahora felizmente se concretiza. Y estaba oyendo los himnos de nuestros países y estaba mirando la bandera portuguesa y ella personifica de la mejor forma y en forma heráldica esta unión de Portugal con España. Durante muchos años los castillos de la bordura de las armas de las quinas se entendía que eran los castillos de la conquista de Algarve. Ni hablar que los castillos no eran otra cosa. Cuando fui estudiante de enseñanza primaria y tal, era como aprendíamos, los castillos de Algarve. Y curiosamente, porque coincidía la introducción de la bordura de castillos en las armas con la conquista definitiva, el final de la reconquista en Portugal, con la tomada del reino de Algarve. Pero en la realidad son una diferencia de armas entre dos hermanos, el mayor con las quinas de su padre, abuelo, bisabuelo, y este hermano que no era supuesto ser rey y que cruza las armas de su padre, de Portugal, con las de su madre, Urraca de Castilla. Y un día será rey, y se han mantenido en las armas portuguesas los castillos del reino de Castilla. Y por eso creo que no se puede decir nada más. Pero desde el punto de vista historiográfico, sí. Yo he vivido esos tiempos. Claro que antes de los años 80 había contactos, pero más de teor personal, personas que eran amigas, que se conocían en sus carreras, pero nada de una cosa institucional, de relaciones institucionalizadas. Y eso empieza a partir de los años 80, y ahora estaba hablando de fecha, la primera vez que nos conocimos fue en 84. Caramba, en el Congreso del centenario de la muerte de Alfonso el Sabio. Y a partir de ahí éramos niños. Y éramos niños. Nos conocimos ahí, un congreso además espectacular porque hizo sesiones en los puntos clave de la vida del sabio, desde Murcia, donde está su corazón, hasta Cádiz, etc. Y fue muy agradable. Y de ese encuentro, promovido por la Sociedad Española de Estudios Medievales, que estaba empezando, tenía muy poco tiempo, fue fundamental para crear en 85 la Sociedad Portuguesa de Estudios Medievales. Y desde entonces los encuentros entre universidades, academias, instituciones, centros de investigación son una constante y aquí está, de cierta manera, el resultado de ese convivio entre todos nosotros. En cuanto al coloquio, pues fue muy fácil
de organizar, de elegir las personas. Infelizmente, hay dos que no pueden venir porque tenían ya un compromiso anterior. El caso de Miguel, de la parte heráldica, Miguel Montiel-Seixas, espero, me ha enviado el texto para que pueda leerlo. Y Pablo Estrella, que creo que hay alguien aquí que lo conoce bien, que además es correspondiente de la Matritense, sobre falerística, pero infelizmente un compromiso de urgencia en la presidencia de República, porque él es consultor sobre órdenes militares en la presidencia de República portuguesa, no pudo de forma ninguna venir. Por eso justificar también su fallo. Y nada más, o sea, dar las gracias por este encuentro, la forma, yo no diría mejor, hidalga, como somos recibidos siempre aquí, faltaría más. Y es un placer sobre todo estar entre amigos, entre colegas y por mi parte entre hidalgos. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Bien, pues empezamos con la primera sesión de las 10:30, justo a tiempo. Muy bien, está.